la confesión y la limpieza del pecado. La confesión y la limpieza del pecado. Allá todos ustedes que nos ven en televisión pueden ver que tenemos una escenografía navideña. Estamos en el mes de diciembre del año 2011 y estamos llegando hasta sus hogares a través de esta programación Vida Nueva para el Mundo. Y queremos compartir la importancia de la doctrina del pecado en esta mañana tan importante. Y es muy interesante que nosotros podamos asimilar y entender por qué Dios nos dice que seamos santos, porque Él es santo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta conferencia es tan importante para todos ustedes como no se imaginan, porque les va a ayudar a disipar muchísima confusión y muchísimas tinieblas en lo que se trata acerca de la doctrina del pecado. El profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3 del Antiguo Testamento hizo esta pregunta: ¿podrán dos caminar de acuerdo si no estuvieran juntos? ¿O podrán dos juntos caminar si no estuvieran de acuerdo? Creo que es lógico que si vamos a caminar con Dios y la Biblia nos dice que Él es luz, es necesario que estemos bajo la luz. Porque si Dios es luz y nosotros estamos en tinieblas, la palabra tinieblas en la Biblia siempre se relaciona con el pecado. La luz y la santidad, las tinieblas y el pecado. Entonces, si Dios es luz, tenemos que caminar, acercarnos a la luz y estar bajo la luz para que Él pueda darnos dirección. En el momento que pecamos, nos salimos del camino de la luz y nos vamos por el camino de las tinieblas y podemos decir que somos cristianos. Podemos decir que venimos a la iglesia el domingo. Pero si nosotros no estamos caminando en la luz con Dios, nuestra vida no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene sentido. Hay confusión, hay tristeza, hay amargura, no sabes a dónde vas, haces compras que te arrepientes después, tomas decisiones que te lamentas después. ¿Por qué? Porque las hiciste bajo las tinieblas y no las hiciste bajo la luz. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo, como lo revela la Biblia, pueda tener comunión con nosotros que somos pecadores? ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo tener comunión con seres humanos como nosotros? La Biblia nos ofrece la respuesta y vamos a comenzar a estudiar y a entender la doctrina del pecado. La Biblia reconoce que el pecado es el problema del ser humano. Shakespeare decía que era el defecto trágico. Carlos Marx lo atribuyó a la lucha de clases. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, lo atribuyó al medio ambiente. Y así ha habido psicólogos, antropólogos, sociólogos, personas que han tratado de atribuir por qué el hombre se comporta como se comporta, por qué el hombre ha llegado en el siglo XXI a deshumanizarse al grado de que hemos llegado a una degradación moral estratosférica, y la Biblia nos dice que nacimos con una condición pecaminosa que se llama la antigua naturaleza caída
adámica. Hemos recibido por herencia todos los seres humanos lo que se llama una infección. En otras palabras, nacimos infectados. Desde Adán a nuestros días, todas las generaciones de los seres humanos, y la Biblia le llama a esta infección el pecado. Este pecado nosotros lo vemos y lo corroboramos en la experiencia con los niños. Y vemos que la Biblia, el diagnóstico que Dios nos da es correcto. A los niños, al año y medio, un niño de año y medio o 2 años es el dictador número 1 de su casa. Un niño de 2 años es un niño que siempre está queriendo que se le satisfagan sus gustos, que se le satisfaga todo lo que él demanda. A los 3 o 4 años ya no quiere sus juguetes, quiere los del otro niño. Y ya quiere esto y se tiran al suelo y comienzan con sus berrinches y como reguiletes en el suelo, hasta que nosotros entendemos que esta naturaleza de rebelión, de autosuficiencia, de demandar y de pedir, yo soy el rey que tienen los niños, y aunque son inocentes de esa condición, nosotros nos damos cuenta que ¿quién les enseñó a portarse mal? A los niños no les enseñamos a portarse mal, ya lo traen de naturaleza, les enseñamos a portarse bien. Porque la maldad viene inherentemente pegada a la naturaleza humana. Ahora, esta condición que se llama pecado, Cristo en la cruz del Calvario pagó por ella. Porque si tú hubieras muerto con esta infección, o si tú mueres con esta infección que se llama pecado, la paga del pecado es la muerte. El salario que esta infección demanda es la muerte, la separación eterna de Dios. Cristo en la cruz del Calvario paga por la condición con la cual nacimos, para que ningún ser humano pueda decir en el día del juicio, ah, Señor, ¿y yo qué culpa tengo del tonto de Adán que me heredó esta infección? Ahora sí que lo que él hizo me lo estás atribuyendo a mí. ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido en pecado? Bueno, para que toda boca se callara y para que nadie juzgara a Dios como un ser injusto, Dios mismo, Él mismo, paga por esta infección con la cual tú y yo nacimos. Y Dios nos dice que cuando Cristo muere en la cruz, Él paga por el castigo y la condenación eterna, que esta condición con la cual nacimos nos iba a llevar al infierno eternamente si Él no hubiera pagado por nosotros. Entonces, esta condición es la que pagó Cristo. Pero el cristiano que sabe que Cristo ya pagó por esta condición de pecado, dice la Biblia, Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. O sea, los cristianos ya fuimos juzgados por esta condición de pecado en la cruz del Calvario. Dice Juan 5:24, porque cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esta palabra griega es crino, que significa juicio. El cristiano al morir ya no va al infierno, porque ya alguien pagó en la cruz por la condición con la que yo nací. Pero el cristiano que ya sabe que Cristo pagó por él, descubre que sigue haciendo malas acciones. Entonces pongan atención. Una cosa es en la Biblia la palabra pecado singular, otra cosa en la Biblia es la palabra pecados plural. Pecado, cuando veas en la Biblia singular, es la condición con la que nacimos, la que pagó Cristo en la cruz. Pecados son las acciones que se derivan de esta condición con la cual nacimos. Entonces, aunque tú te hubieras portado mejor que San Anselmo y que Santa Rita de Casia, y que al morir se descubriera que nunca rompiste ni un plato y que jamás le hiciste ninguna grosería a nadie, cosa que es imposible, ¿verdad? Desde luego, me estoy yendo al extremo. Si tú mueres, aunque no le haya hecho mal a nadie, te condenas al infierno. ¿Por qué? Porque la condenación no son por las acciones,
sino por la condición con la cual naciste, que nunca fue cubierta bajo la sangre del Hijo de Dios. Entonces la gente está tratando de hacer buenas acciones, de portarse bien, tener una religión, persinarse, cumplir con su religión, etcétera, etcétera, para poder creer que Dios les da la entrada al cielo. Pero vuelvo a repetir, si la salvación fuera por hacer buenas obras, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Fue un desperdicio. Dios nos hubiera dicho entonces, miren mis hijitos, mis chiquilines, se me portan bien, budistas, pórtense bien, católicos, pórtense bien, testigos de Jehová, pórtense bien, mormones, pórtense bien, judíos, pórtense bien, maometanos, pórtense bien. A todas las religiones, Dios hubiera dicho, todas las religiones salvan, solamente que todos se porten bien. Eso hubiera dicho Dios y Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Pórtense bien, hagan lo mejor que puedan. Cumplan de vez en cuando con su religión, oren 3 veces al día y nos vemos en el cielo. Pero Cristo en el huerto de Getsemaní cayó de rodillas y al darse cuenta que no había ninguna otra manera en la que nosotros fuésemos perdonados por nuestros pecados, comenzó a sudar gotas de sangre y le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, ¿qué no hay otra manera de que se salven? ¿No podría bajar Miguel el arcángel y morir por ellos? ¿No sería bueno que mejor les dijeras, pórtense bien mis niños, todas las religiones salvan con tal de que no hagan malas obras? Pero Cristo sabía lo que estaba establecido desde el Antiguo Testamento y que se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta es la forma como el Dios de la Biblia escogió la salvación. Él es el soberano, el legislador de la moral, y no nos dejó a nosotros que nosotros tuviéramos la opción de decidir cómo nos vamos al cielo. Pero como el ser humano desconoce la Biblia, el ser humano inventó las religiones. ¿Y qué son las religiones? El esfuerzo de los seres humanos al desconocer la obra de Cristo y la palabra de Dios para poder hacer lo mejor que se pueda para poder entrar después de muertos al cielo y tener la vida eterna. Y así encontramos que los más grandes pecadores que podíamos nosotros mencionar, como Al Capone, el gángster de los 20s, 30s allá en Chicago, que en Navidad se vestía de Santa Claus y se ponía a darles dulces a los niños, y en Navidad se creía bueno, y él llegaba enero y agarraba la ametralladora y comenzaba a matar a todo el mundo. Pero en Navidad se persinaba y después se portaba como el anticristo. ¿Y cuánta gente, sin exagerar, se porta de la misma manera? Tienen un amante, cometen adulterio, pero eso sí, el domingo no faltan a su iglesia. ¿Cuánta gente sigue robando, sigue transando, sigue extorsionando, sigue dándole malos ejemplos a sus hijos, sigue siendo infiel a su esposo o a su esposa, pero el domingo están bien persinados hasta con la estampita de San Anselmo? Esta actitud Cristo le llamó hipocresía. La palabra hipócrita viene del griego, que es actor. La palabra actor viene del latín, que es una persona que se pone una máscara o actúa ante un público con una actuación especial que no es de él, con un papel que no le corresponde. Él está actuando, se mete el personaje en su vida y lo refleja ante el público. Ese es un actor. Y las personas que mejor manifiestan una actitud que no son de ellas, les dan un premio que se llama el Oscar en California cada año. Entonces, el cristiano que manifiesta una actitud y dice, yo estoy bien, yo soy cristiano, y sin embargo camina en las tinieblas, la Biblia dice, es una persona mentirosa, porque Dios es luz. Y si queremos caminar con Dios, tenemos que caminar
en la luz. Ahora, vamos a Romanos capítulo 6. Y vamos a ver esta diferencia entre lo que es el pecado singular y lo que son los pecados plural, que son las acciones que se derivan de la condición con la cual nacimos. Por ejemplo, en Romanos 6, que es el capítulo más excelso de todo el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina del pecado, dice en el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A qué se refiere Pablo con esta declaración? Bueno, cuando tú recibiste a Cristo y cuando yo recibí a Cristo, ¿qué sucedió? La Biblia dice en los primeros 3 versículos de este capítulo que cuando Cristo moría, pongan atención, cuando Cristo moría en la cruz, tú y yo que tenemos a Cristo estábamos con Él. Cuando Cristo fue enterrado, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros estábamos siendo resucitados con Él. Y tú me preguntas ahorita, oiga, pero yo estoy aquí 2000 años después, vivito y coleando. Yo no entiendo eso. Bueno, no lo entiendes porque vives en 4 dimensiones. Altura, anchura, profundidad y el tiempo, que es la 4ª dimensión. Dios es un Dios hiperdimensional. Y Dios nos dice que cuando hace 2000 años Cristo moría, yo moría con Él. Yo le dije, Señor, pero aquí estoy 2000 años después. Es que Dios dice, tú estabas con Cristo muriendo. Cristo estaba en la cruz pagando por tus pecados, Armando, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo fue enterrado, tú fuiste enterrado con Él, y cuando Él fue resucitado, tú fuiste resucitado con Él. Entonces, tú y yo que tenemos a Cristo, la Biblia nos declara muertos. La palabra muerto no significa cesación de existencia. Apúntalo. La palabra muerte en la Biblia significa separación. No significa cesar de existir, significa separación. Estamos separados ante los ojos de Dios del juicio final. Ya Dios no nos va a juzgar porque nos juzgó ya en la cruz. Ya Dios no nos puede juzgar 2 veces porque ya nuestro juicio lo llevó Cristo y ahora somos nuevas criaturas en Él. El mundo no lo conoce, pero Dios sabe que somos nuevas criaturas en Cristo. Voy a explicarlo en otros términos. Viene ante la silla eléctrica el pitirijas, tijas, cuijas. Y aquí está el juez. Mire, señor Pitirijas, la sentencia contra usted es la pena capital por estos delitos. Y el juez toma su expediente: asesino en serie, mató, violó, fue pederasta, fue todos los crímenes que tú puedas atribuirle a esta persona. Esto es lo que dice el expediente, y el juez, el jurado, dicta que el Pitirijas es culpable. Entonces el Pitirijas lo sientan en la silla eléctrica y se ejecuta la sentencia de la pena de muerte sobre el Pitirijas. En ese momento el Pitirijas lo tienen que enterrar porque ya se murió. Si el Pitirijas resucitara y se le apareciera al juez, el juez que lo sentenció, en el momento en que el Pitirijas murió, el juez destruyó su expediente. El juez ya no tiene ningún expediente contra él porque ya se ejecutó la sentencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando nosotros resucitamos con Cristo, dicen Colosenses 2, 14 al 16, que el acta de los decretos, el expediente que tú tenías, borracho, parrandero y jugador, y aunque no hubieras hecho absolutamente nada, en Cristo Jesús fue clavado mi expediente. Y cuando Cristo murió en la cruz, se dictó la sentencia contra mí y contra ti.
Y cuando Cristo resucitó, resucitamos para una nueva vida. Y en ese momento, Dios agarra nuestro expediente y lo rompe. No existe ya ningún cargo, ninguna acusación, ninguna condenación contra tu vida ni contra mi vida. Porque Cristo lo pagó todo. Absolutamente todo. Y ya no tengo que acordarme de lo que hice hace 5 años, de lo que hice hace 10 años, de lo que hice antes de que fuera cristiano, los 10 abortos que tuviste, mataste a 30 personas. No importa que tus pecados hayan sido tan negros como el carbón, la sangre de Cristo los limpió eternamente. Ahora lo entiendes. Romanos 6:7. El que ha muerto, ¿quiénes hemos muerto? Nosotros los cristianos. Los que hemos muerto hemos sido declarados ante el tribunal cósmico de Dios inocentes. La palabra justificación significa como si nunca hubieras pecado. El ladrón junto a la cruz volteó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y los fariseos que están abajo en la cruz: ay, sí, qué fácil, ¿no? Después de todo lo que hiciste, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: mira, te vas a tener que bajar y bautizar primero. Te vas a tener que bajar e irte a la villa, de rodillitas, ida y vuelta, desde Toluca. Vas a tener que hacer 3 o 4 asilos, vas a tener que cumplir 5 orfanatorios. En ese momento, cuando Cristo le da el perdón a un hombre que no merecía el perdón, y la pregunta es: ¿quién lo merece? ¿Quién de nosotros se atreve a levantar este dedo y decirle a alguien: tú eres más pecador que yo? Cuidado de ser un fariseo, porque fue lo que hicieron los fariseos en los tiempos de Cristo. Agarraron a una mujer: ven para acá, de las greñas, venga para acá, ahí échese. Señor, la ley dice que el adulterio es sentenciado a pena capital. ¿Tú qué dices? Y la pregunta es: ¿y el fulano con el que estaba? No, para que haya adulterio tienen que ser 2, ¿no? ¿Por qué ella? El machismo todavía que existía en el Medio Oriente y que existe todavía. A él no le hicieron nada, ¿verdad? Se fue hasta Acapulco de vacaciones. La ley dice que la muerte es a pedradas por adulterio. Cristo no hizo nada. Se inclinó en la tierra, Juan capítulo 8, y comenzó a escribir en la tierra. Y tal vez comenzó a escribir: no robarás, no perjurarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y los fariseos, cuando comenzaron a darse cuenta de que estaba Cristo escribiendo tal vez otros pecados que no eran el de adulterio, pero que eran pecados que podían también condenarlos, dijo Cristo: el que crea que no tiene ningún pecado, agarre la primera piedra y aviéntesela a la mujer. Y dice la Biblia que acusándolos su conciencia, uno por uno, desde el más pequeño hasta el más grande, se retiraron y no se atrevieron a matarla a pedradas. Y eso es lo que nos dice Dios a través de los siglos: el que esté libre de pecado sea capaz de arrojar la primera piedra. Nunca digas: es que esa es una prostituta, es que ese es un drogadicto, es que esa persona no merece el perdón. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no merecíamos tampoco el perdón, y por la gracia hemos sido perdonados. ¿Sabes qué significa esto? Que si nosotros, ahora que somos cristianos, estamos dispuestos a condenar a alguien
Es que usted no conoce a mi cuñado, pastor, y usted no sabe que estas personas, ¿sabes una cosa? Es que tú no eras una perita en dulce tampoco. Tú no eras una persona, ¿verdad?, que podrías decirse que te ibas a ir al cielo. Aunque no eras prostituta, ni borracho, parrandero, ni jugador, y te creas más bueno que otra persona, merecías tú también el juicio. Y Dios tuvo misericordia y nos perdonó, nos resucitó con Cristo. El acta de los decretos ha sido rota y dice la Biblia: nunca me acordaré jamás de tus pecados. Bueno, hemos visto la primera parte, de qué forma Dios se ocupó de la condición con la cual nacimos. Ahora bien, ya somos cristianos. Regresamos a Primera de Juan y descubrimos, ya siendo cristianos, que seguimos pecando, ¿no es verdad? En otras palabras, que seguimos cometiendo malas acciones. Un cristiano no es una persona que ya no peque. Es una persona que ha sido perdonada de sus pecados. Pero no es una persona que sea mejor que otra persona. Simplemente somos pecadores, igual que todos los demás. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que somos personas perdonadas. Yo no soy mejor que mi cuñado que no es cristiano, que mi cuñada que no es cristiano, que mi tío que no es cristiano. Yo no soy mejor que ninguna persona y jamás me atrevería a decir que soy mejor. Simplemente soy un pecador igual que ellos, pero la diferencia es que ellos no han sido perdonados y yo recibí el perdón de mis pecados. Por lo cual vivo humillado, por lo cual vivo ahora con compasión, porque al igual que mi familia que no tiene a Cristo y a mis amigos que no tienen a Cristo, así vivía yo. Y ahora tengo compasión en mi vida para orar por ellos y que ellos puedan alcanzar la gracia que yo alcancé. ¿Me van siguiendo? Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, en nuestro pasaje, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vean esto con atención. Aquí está la luz, aquí están las tinieblas. Muy bien, cuando venimos a Cristo pasamos del reino de las tinieblas, somos trasladados, Gálatas 1, al reino de la luz. Ya estoy bajo la luz, bajo la gracia y la misericordia de Dios. Ahora Dios me dice: Armando, tu salvación ya no la puedes perder. ¿Por qué? Porque te la regalé. Tú no hiciste nada por ella, no la compraste, no te portaste bien. Es por gracia, no por obras. Pero ahora, si tú pecas, te vas a salir de la luz y vas a regresar a las tinieblas. No vas a dejar de ser cristiano, pero puedes regresar a las tinieblas, y cuando estés en las tinieblas, cuando en tu vida haya pecado no confesado, el primer síntoma es que no te vas a poder relacionar ya con tus hermanos. Porque solamente estando en la luz podemos tener comunión. Si tú no te llevas con alguien, es porque tú estás en la luz y esa persona no está en la luz. Si tú eres una muchacha que estás guardando tu virginidad y tienes amigas que se acuestan con su novio, no te vas a poder llevar con ellas porque te van a perseguir, te van a criticar, se van a burlar de ti. Si tú eres un hombre que no te emborrachas con tus amigos o con tu familiar, te van a ver como bicho raro. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas y tú estás en la luz. No hay nada común de comunión entre una persona que vive en pecado y una persona que vive en la luz. Solamente cuando vivimos en la luz podemos comunicarnos, tener compañerismo unos con otros, porque pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, nuestras metas son las mismas porque estamos bajo la luz. Por eso no te puedes casar con una muchacha que vive en tinieblas. Fíjate, tú estás en la luz y nos casamos. Véngase para acá, mi nena. Y aquí está. Y se pone en terreno neutral. No hay terreno neutral. La persona que está en la luz dice: véngase, mi nena, para acá, la voy a convertir. No es cierto. Hasta que se convierta te casas.
Se va a convertir cuando ya estemos casados. En la luna de miel le voy a hablar del Señor y le voy a cantar el cantar de los cantares, ¿verdad? Y nada de esto son puras suposiciones y especulaciones. No es verdad, no es verdad. Estás mintiendo, te estás engañando porque el pecado engaña. El momento que una persona se casa con una persona que no es cristiana, te sales de la luz porque te sales de la obediencia. Dios dice en 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y si tú lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. No me interesa lo que tú dices, véngase para acá mi nena, nos cansamos y tú pasas de la luz a las tinieblas. Y lo más seguro es que ella o que él te arrastre a el mundo de las tinieblas. No vas a poder tener comunión con él, ni ella contigo, ni tú con él. Van a descubrir en la luna de miel o después de la luna de miel que no son afines. Que no pueden caminar juntos porque no están de acuerdo. Y el que es cristiano sufre 5 veces más porque sabe que es cristiano y porque sabe que cometió pecado. Y ahora, ¿cómo le hago para jalármela? O para jalarlo. Y ahí pagas años de lágrimas y de sufrimiento por haber desobedecido los mandamientos de Dios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Por eso me acuerdo cuando nos acabamos de convertir nosotros y íbamos a la casa de nuestra familia a pasar la Navidad, y la mayor parte de nuestra familia no eran cristianos y todos con el tequila y borrachos y por acá y groserías. Y te comienzas a sentir mal en ese medio ambiente. Te sientes mal. ¿Por qué? Porque ya tu naturaleza es santa. No es que seamos mejores, simplemente nos sentimos que ofendemos a la persona que traemos dentro, que es a Jesús. Entonces ya sabes que vengo a darle el regalo de Navidad y ahí nos vemos 15 minutos, pero no podemos seguir ahí por el ambiente tan degradado a lo cual llega la gente que no tiene a Cristo. Y esta es la razón por la cual ellos, dice la Biblia, nos van a perseguir, nos van a odiar tu familia, tus amigos, tus compañeros de oficina, porque ellos quieren que tú hagas lo que ellos hacen. Y la gente no soporta que nadie sea diferente a ellos. Quieren que seas como ellos, Juan Charrasqueado. Vean el segundo principio en el versículo 7. Ya vimos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. La comunión es bajo la luz. No hay otra forma de tener comunión más que bajo la luz. Hermano, pero mi esposa, los dos somos cristianos y ella anda mal. Por eso los pleitos y todo, porque ella anda mal. Ahora tú no la vas a cambiar. Ora por ella, síguela amando. Déjasela a Dios. Hermano, mi esposo es cristiano, pero él anda mal. Precisamente porque anda mal, ya no hay comunión entre ustedes. Ya hay chispas y no se arreglan los problemas y rencores y odios y gritos y sombrerazos en el hogar, a pesar de que son un matrimonio cristiano. La esposa se da cuenta que él está mal, a sombrerazos no lo vas a cambiar. Híncate, síguelo amando a tu esposo y ora por él. Esta es la forma en la que nosotros traemos al que se ha bajado del barco para volverlo a subir al barco otra vez, mandándole el salvavidas de la gracia de Dios, orando por su alma y diciéndole: Señor, ten misericordia de mi esposo. Yo lo sigo amando, yo la sigo amando, pero tú eres el único que lo puedes cambiar o que la puedes cambiar. A menos que haya adulterio, ¿verdad? Que es la única justificación y abandono de hogar para que haya divorcio. Dice el versículo 7 que cuando andamos en luz, como Dios es luz, tenemos comunión, y vean esto con lupa y con microscopio. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean esto con cuidado. Aquí está la luz, aquí está Dios. Aquí están las personas en tinieblas. La sangre de Cristo tiene efectividad bajo la luz, no bajo las tinieblas. En otras palabras,
Si yo estoy en tinieblas y confieso mi pecado, Padre, perdona mis pecados, ya no estoy pidiendo que me perdone mi salvación, porque ya soy salvo. La salvación no la puedo perder. Estoy pidiendo perdón para mantener mi comunión con Dios. El cristiano que peca no pierde la salvación, pierde su comunión. Nos separamos de Dios en comunión. Dios no oye mis oraciones. Dios me va a disciplinar, Hebreos 12, porque Dios al que ama disciplina, y me va a dar duro con el cuero y voy a sentirme triste y miserable porque Dios no puede tener comunión conmigo y Él anhela que yo regrese. Me ama tanto y el Espíritu me ama tan celosamente que Dios quiere, que prefiere Dios aquí, cuando estoy aquí, dejarme aquí manco o cojo o mandarme a la cárcel o mandarme una enfermedad gravísima, algo que me conmueva y me sacuda las fibras más íntimas de mi ser para hacerme regresar con Él. Hace mucho tiempo había una ovejita en un corral que se brincaba cada semana las trancas. Y el pastor, a la tercera vez que la oveja se brincó las trancas, le cayó gorda ya. Y dijo, ¿sabes una cosa? Esta oveja no va a entender. Entonces, en la cuarta vez que la oveja se brincó las trancas, el pastor fue y le rompió una pata a la oveja. Y la metió coja al rebaño. Y le dijo, prefiero que estés coja pero dentro del rebaño, a que pierdas afuera tu vida por los lobos que están rondando. Y eso es lo que hace Dios. Cuando estamos brincándonos sus leyes e insistiendo en que podemos pecar libremente sin que Él nos castigue, Dios va a mandar un juicio muy grande sobre tu vida. Y prefiere Dios, te repito, mandarte al hospital, que te secuestren, que te roben, que te pierdas la cabeza, lo que sea, con tal de que tú regreses al rebaño. Dice la Biblia en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En 1 Corintios 11, del 32 en adelante, los corintios insistieron en pecar, ya siendo cristianos. Y dice el apóstol Pablo, por esta razón muchos están enfermos. Y por esta razón muchos se mueren antes de tiempo. Dios comenzó a juzgar la iglesia de Corinto, mandando enfermedades, Dios y permitiendo que el diablo los enfermara y que muchos se murieran antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no discernían el cuerpo en la cena del Señor y no querían santificarse ni confesar sus pecados. Entonces, si yo estoy aquí en tinieblas y estoy pecando, no le puedo decir, padre, bueno, soy adúltero, ¿verdad? Y me fui con mi secretaria. ¿Me perdonas, Diosito? Tú sabes que sí hay perdón, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? El perdón es hasta que estás en la luz. Porque si estás aquí, me perdonas, pero ¿me la dejas seguir teniendo de secretaria? Te pido perdón por la pornografía, Señor, pero en el momento en el que tú le pides perdón aquí en las tinieblas, Padre, he pecado, he hecho lo malo ante ti, he adulterado, tengo pornografía, me he emborrachado, lo que haya sido, hasta que Dios vea que tú tomas un paso de acción. Señorita, por favor, aquí está su liquidación. Mi esposa yo no la quiere aquí de secretaria. Vas con la pornografía hoy mismo en la noche a tu casa, rompes esos videos, los sacas de la llanta de refacción que los tienes escondidos ahí en tu coche y los quemas, y cuando Dios ve que damos el paso del arrepentimiento, inmediatamente el arrepentimiento sincero nos lleva otra vez a la luz, y ahí la sangre de Cristo nos vuelve a lavar de todo pecado. Es en la luz donde la sangre tiene efectividad. ¿Y qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, es todo. ¿Qué significa confesar?
es una palabra griega que significa ponerte de acuerdo con alguien de algo que hayas hecho. Antes de ser cristiano, lo único que dijimos fue: Señor, soy pecador. No le dije todos mis pecados a Dios para salvarme, o tú sí. En el desayuno ayer, ¿verdad? Mucha gente: Padre, reconozco que pecado, es todo, es pecado. Y viene la salvación y viene la gracia. Pero ya siendo cristianos, tenemos que hacer de la confesión un hábito. De cada vez que yo hago malo, ¿qué le digo a Dios? Esa pluma que yo me llevé tirada en la iglesia, Señor, tú le llamas pecado, me pongo de acuerdo contigo, porque es pecado, y voy y la devuelvo a los pastores. Me encontré esta pluma tirada, esta cartera tirada. Te pones de acuerdo con Dios, y cuando te pones de acuerdo con Dios, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Hace algunos meses, les cuento este detalle rápidamente. Iba saliendo yo del aeropuerto de Dallas, ya venía yo para México, y me eché en reversa y le hice una bolladurita muy pequeña a un carro que estaba atrás de mí en el estacionamiento. No había nadie me estaba viendo. Y dije, pues, se lo pague su abuelita. Se los digo sinceramente, ¿no? Así somos de tremendos, ¿verdad? En ese momento no andaba muy espiritual yo. Y iba saliendo del estacionamiento, y así fue una cosa tan increíble lo que me sucedió, que vino a mi mente: si eres fiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Y si eres infiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Y en ese momento Dios me dijo: ¿qué prefieres? ¿Tener tu conciencia limpia de mí o llegar tarde a México? Y me eché en reversa, saqué una tarjeta mía personal, se la puse en el parabrisas y le puse mi teléfono. Le dije: por favor, cheque su defensa, tiene una bolladura, háblenme por teléfono, estoy dispuesto a pagarle su compostura. Bueno, yo regresé el lunes o el martes a Dallas, y me habla por teléfono. Esta persona era una viejita, y me dice: ¿quién es usted? Y le digo: soy fulano de tal. Me dice: ¿pero por qué hizo eso? Y le dije: porque creo que es lo menos que puedo hacer siendo cristiano. Usted es cristiano, con razón, me dice. Y le digo: ¿por qué? Me dice: porque fíjese que se lo platiqué a mi hijo, y mi hijo dijo: solamente un loco podía hacer eso. Me llamó loco. Y le dije: ¿sabe una cosa? Es que Cristo, para la gente somos locos, pero sabe una cosa, usted puede también tener esta salvación que Dios me ha dado a mí hace 30 años, hace 35 años me salvó el Señor, y Cristo puede hacer lo mismo para usted. Bueno, total de que esa señora, ¿verdad? La mandé a una iglesia ya cristiana, ella era mormona, se fue a otro lado, pero son detalles que Dios me ha puesto profundamente en mi corazón. Los pequeños detalles en que eres infiel, por ejemplo, aventar una cáscara de plátano por la ventana, o aventar una basura, ¿no? Etcétera, etcétera. Son cosas en las que haces inconscientemente, pero son cosas que haces y eres infiel. Y si eres infiel en eso, eres infiel en lo demás también. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo venía por acá por el Libramiento, y alguien me dice que me pasé un alto. Venía en mi suburban, han hecho la raya, ni el semáforo vi. Y ahora que me llamaron la atención, le dije a Dios: perdona mi irresponsabilidad por querer llegar temprano a la iglesia. Ni vi el semáforo, que no sabía dónde estaba, pero como es Libramiento, ¿verdad? Órale. Y como ya casi no conozco los semáforos aquí en Toluca, ¿no? Pero le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad. Son detalles que consideramos insignificantes, pero tienen importancia para Dios. Porque Dios se fija en los pequeños detalles. Pero si confesamos, si nos ponemos de acuerdo: Padre, lo que hice yo en la mañana y pasarme ese alto es un pecado ante tus ojos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no confiesa sus pecados? ¿Qué pasa cuando estás aquí? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Se te amontonan 1, 2, 3 y 4. Un pecado da pie siempre a otro pecado. Nunca se queda ahí estático. El pecado crece. Es como el cáncer exactamente. El cáncer que es detectado a tiempo no se vuelve metástasis, porque
se puede extraer la matriz o los pólipos cancerígenos o las células y te puedes salvar. Pero si te descuidas, crece el cáncer, se vuelve metástasis y ya no hay, desgraciadamente, solución. Es igualito el pecado. El pecado que a tiempo lo confiesas, ¿qué estás haciendo? Sensibilizándote al pecado para cada día pecar menos. Creo que ahora que regresamos del seminario de matrimonios de Acapulco, todos venían en el camión persinándose, ¿verdad? Reconocieron cuánto habían ofendido a su esposa. Otros reconocieron cuánto habían ofendido a su esposo, qué mal estaba su matrimonio, cómo han olvidado sus devocionales juntos, cómo han dejado de orar juntos. Y ahí Dios, para eso son los seminarios, para sensibilizar nuestra conciencia, hacernos reflexionar y regresar al camino de la luz. En el Salmo 19, el rey David, al darse cuenta lo sensible que debía ser al pecado y queriendo mantenerse como un varón conforme al corazón de Dios, le dijo en el Salmo 19, versículo 12 y 13. Dice David en el Salmo 19, 12, y le hace una pregunta a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién se atreve a contestar esta pregunta en esta mañana? Qué fácil de contestar. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Todos creemos que estamos bien. ¿No es verdad? Yo en la mañana creía que estaba bien y no estuve bien al pasarme un alto. Alguien tuvo que venir y exhortarme, como dicen hebreos, exhórtense unos a otros para que no se endurezcan por el pecado. ¿Quién de ustedes tiene el bendito hábito de decirle a su esposa cada semana, si es que quieres crecer: mi amor, ¿qué has visto en mi vida en estos días, en mi trato con nuestros hijos, en mi trato contigo, que no sea yo consistente a la palabra de Dios? Para muchos le va a sacar un periódico a la esposa, ¿verdad? Pero ok, ¿verdad? Ya 10 cosas, mírate, voy a atacar esta, la 1, la 2 y la 3, voy a orar por estas 3 o 4 y voy a poner más énfasis en estas áreas. Pues sí, es que gritas mucho, mi amor. Padre Santo, ayúdame en mis gritos, por favor. Voy a tratar y cada vez, mi amor, ahora, cada vez que lo haga, acuérdame en ese momento. Y de veras, es lo que yo le digo a mi esposita. Cuando veas que les levanto la voz a mis hijos, o cuando veas que tengo una cara que no debo de tener y que hasta espanto con la cara de enojado que tengo a veces, ¿verdad? Házmelo saber, porque quiero cambiar. Quiero ser mejor. Tenemos que subir, no podemos quedarnos. Somos tan imperfectos, tenemos tantos errores. ¿Quién los podrá reconocer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dijo David? Líbrame de los que me son ocultos. Estas cosas que nosotros no vemos, nuestra esposa ve, tu esposo ve, nuestros hijos ven, tus papás lo ven. Si no estamos abiertos a la crítica, dice la Biblia, el sabio recibe la exhortación, el necio te odiará si lo reprendes. Cuando nosotros estamos abiertos a la crítica, vamos a crecer gigantes de Dios. Porque vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria, porque continuamente alguien me ama lo suficiente para poderme llamarme la atención. Para decirme, estás mal en esto, estás mal en aquello, pero cuando digas, ay, pues ya no sirve para nada, y pura crítica, etcétera, etcétera, te comienza a ser chaparrito y chaparrito y chaparrito, porque dice Dios, ya no te voy a mandar a nadie. La persona que te mandé era como un desatornillador que te estaba tratando de apretar porque estabas aflojándote, y si no te gusta que te aprieten, ya no te mando a nadie que te aprieten. Sigue viviendo en pecado y sigue estancándote y dando vueltas en el desierto, y nunca vas a entrar a la tierra de Canaán. Nunca vas a entrar a las bendiciones de Dios, porque eres demasiado orgulloso, eres demasiada orgullosa para que te llamen la atención. Y cuando somos así,
Dios nos dice, mi espíritu no contenderá para siempre contra tu espíritu. Haz lo que te dé la gana, no te vuelvo a llamar la atención, ni vuelvo a llamar a nadie que te exhorten. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos más y más. Dice David, líbrame de los que son ocultos. David estaba consciente que había cosas escondidas que él no sabía. Y dice el versículo 13, preserva también, y es lo que más temor tenía David. O sea, por favor, líbrame principalmente de las soberbias. De las soberbias. De ese orgullo que aún está latente y potencialmente dormido dentro de todos nosotros, aún los cristianos. ¿Qué es el orgullo? Es precisamente, ¿cómo se manifiesta? Cuando te enojas, cuando te llama la atención. Las personas más orgullosas son las que les dices algo y no te hablan en 3 semanas. Hasta en 6 meses. Porque tienen un orgullo de la Torre de Babel. No soportan que alguien les diga, estás mal. ¿Y no te has visto tú? Te contestan. ¿La cara de sapo que tienes? No sé, ¿sabes qué, mijita? Ya no te vuelvo a decir nada, ¿verdad? Presérvame que no se enseñoreen de mí. Cuando el orgullo comienza a crecer desapercibidamente en nuestra vida, comienza a gobernarnos. Y nos convertimos, escúchenme, para terminar, en orgullosamente humildes. Orgullosamente humildes. Porque nos creemos humildes orgullosamente. Estoy orgulloso de mi humildad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados, Proverbios 28, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana, en la que la Biblia, a través del Espíritu Santo, los ha ido convenciendo a cada uno de ustedes y a mí también, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones? ¿No quisieras en esta mañana ponerte a cuentas con Dios, confesarle tus pecados y salir por esa puerta con una paz que sobrepasa entendimiento y con la seguridad de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Oremos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por haber llevado nuestro juicio en la cruz y haber pagado por nuestra condenación eterna. Pero hemos comprendido que aún siendo cristianos y siendo nuevas criaturas, ahora nuestros pecados ya no nos hacen perder la obra que tú hiciste en la cruz, porque esta obra fue completa y terminada, consumada por la muerte de tu Hijo. Pero los pecados que cometemos, ya siendo cristianos, nos rompe nuestra comunión contigo. Nos separamos de ti. Y ya tú no tienes la oportunidad de dirigir nuestras vidas, de alumbrar nuestro camino. Leemos la Biblia y no la entendemos. Nos llenamos de irritabilidad. El odio comienza a llenar nuestro corazón y la falta de perdón, la envidia y el comenzar a creernos superiores a los demás. Viene la arrogancia intelectual y espiritual y comenzamos a alejarnos más y más de aquel que dio su vida en una cruz para que vivamos en la luz. En este momento, ahí desde tu lugar, examina tu conciencia y pídele perdón. Menciona, no le digas, perdona todos mis pecados. Eso lo hicimos en la salvación. Ahora Dios quiere que los confesemos uno por uno, para que te sensibilices y digas, esto que hice, tú le llamas pecado. La deuda que tengo y que me he hecho tonto en no pagar esa deuda, y a esa persona que le debo dinero, es pecado. Y ahora, Señor, le voy a abonar 50 pesos a la semana y voy a tratar de reparar el daño que le he hecho a mi esposa,
las mentiras que le he dado a mis hijos, a mis padres. Pídele al Espíritu Santo que te examine. Él conoce tu vida, pero esos pecados ya no los guardes en tu corazón. Sácalos, porque te están destruyendo. Esos pecados están acortando tu vida. Esos pecados te están envenenando, porque solo la santidad nos puede ayudar a vivir una vida abundante, llena de sentido y de propósito para Dios. Padre, confesamos nuestros pecados y te damos gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y con esta misma actitud, si alguno de ustedes aún no ha recibido a Cristo en su vida como su Salvador y como su Señor, hazlo en este momento, en que tu alma está tan preparada por el Espíritu Santo, y dile ahí desde tu lugar: mi Señor y mi Dios, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno que tú me recibas, pero por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, perdóname. Lávame completamente de toda mi vida pasada. Transforma mi carácter. Transfórmame en una criatura nueva. Dame la vida eterna y el poder de vivir para ti. Porque creo que en la cruz Cristo pagó por mis pecados y resucitó de los muertos a los 3 días. En el nombre de Jesús. Amén.